Entonces, los invito a leer sobre la palabra del Señor y todos los 4 o 5 niños que están acá van a estar atentos a lo que vamos a hacer en este lugar. Amén. Que es poner atención a la enseñanza. Entonces, Hechos 19. Cuando tengan listos, pueden decir amén. Gracias. Ya todos tenemos Hechos capítulo 19. Hasta mi hermana. Vamos a dejar que la hermana también ubique. Hechos capítulo 19. Y vamos a leer los 6 versículos primeros. Oído a lo que se va a leer, ¿listo, niños? Oído. Ya todos los niños saben leerlo. Como no tienen Biblia, van a escuchar. Porque yo les voy a preguntar qué se leyó. ¿Listo? Y a los adultos también. Porque es que siempre uno como predicador nota que a veces uno está hablando y está hablando solo. Y la gente está pasando por allá en el almuerzo de mediodía, o en el trabajo, bueno. Entonces a mí me gusta estar preguntando. ¿Listo? Yo miro y pregunto. Y yo, entonces, como ya estamos listos, podemos decir amén. ¿Sí? ¿Amén? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo voy a leer solo, corrido. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Qué bonito pasaje. Durante muchos años el Señor me ha inquietado hablar siempre acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un personaje que generalmente hoy en la iglesia me doy cuenta que lo hicimos a un lado. Increíblemente, tal vez ingenuamente, pero la iglesia ha hecho al Espíritu de lado. Pero si nosotros leemos todo el libro de Hechos, nos damos cuenta que el personaje que más actuaba en esa época, ¿quién era? ¿Quién? Díganos con seguridad. ¿Quién actuaba? ¿Cuántos han leído Hechos de los Apóstoles, del 1 hasta el último capítulo? Amén. Todos lo han leído, ¿cierto? ¿Y qué personaje se mueve ahí de una manera tan poderosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Vemos que se movía de una manera tan impactante que nunca más prácticamente no se ha visto. Y hoy vemos que en las iglesias el Espíritu Santo está arrinconado por allá, en algún sitio, quién sabe dónde, pero no se ve reflejado por ningún lado. Porque aún estos niños deberían estar llenos del Espíritu Santo hoy en día. Ya 2023 años que calculamos que sucedió aquellas cosas de Dios, la venida de Jesús en aquel tiempo, a esta época, digamos que han pasado 2023 años. Y estos niños a la época ya deberían estar llenos del Espíritu Santo. Ok, entonces decimos que lo que nos nombra aquí la palabra del Señor es que viene
Apolos y Pablo van visitando las iglesias, mirando a ver cómo andaban pendientes, pastoreando las iglesias, y hacen una pregunta muy especial. Vamos a preguntarle aquí a ti. ¿Qué pregunta le hizo Pablo a esta iglesia según la lectura que estábamos leyendo? ¿Qué fue lo que Pablo le preguntó a los hermanos? ¿No te acuerdas? ¿Tú te acuerdas qué fue lo que Pablo le preguntó a los hermanos de la iglesia de Éfeso? Aquí en la lectura. Creo que ustedes están estudiando y allá el profesor también nos reprocha con la pregunta, ¿no? ¿No te acuerdas? La niña. ¿Leíste, pusiste cuidado la lectura? No. Tranquila. No me preocupen, pero ojo porque lo sigo preguntando. La hermanita de lentes. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le preguntó a estos discípulos de Éfeso? ¿Que si le conocían? ¿O que sí? Otro. No exactamente. Que si lo habían recibido. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa fue la pregunta. Una pregunta puntual. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes tienen de convertido más de un año acá? Más de un año. ¿Todos tienen más de un año o menos de un año? Solamente ella me levantó la mano. Más de un año. 2 años, 3 años, 4 años. 5 años, ¿quiénes tienen 5 años más de 5 años de convertido? Listo. Le transmito la misma pregunta que el apóstol Pablo le transmitió a los efesios. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Sí? ¿Niños? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Sí? Hay que ver. Es importante la enseñanza. Y tranquilo que es como hacerlo dinámico. Bueno, todo el mundo dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Todo el mundo dice. Pero hay que verlo reflejado. ¿Verdad? Hay que verlo reflejado porque todo el mundo dice que recibió el Espíritu Santo, pero ¿y su diario vivir cómo es? ¿Refleja eso de que recibió el Espíritu Santo? Lo refleja. De hecho, sí. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo y el Señor entra en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo al sello. Si se acuerdan, en un momento el Señor Jesús, antes de que el Señor muriese y resucitase, ¿se acuerdan de un pasaje donde el Señor Jesús les dijo a los discípulos: recibid el Espíritu Santo? Y sopló sobre ellos. ¿Sí se acuerdan del pasaje? ¿Sí se acuerdan, hermano Daniel? ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubieron lenguas? ¿Hubieron cosas? Todos estuvieron atónitos. ¿Estás seguro? Ojo con la pregunta. Ojo con la pregunta. Hay otra ocasión, ¿no? Pero esta está específica. Dije, recibid el Espíritu Santo. Y lo sopló. ¿Qué dice hermana Viviana? ¿Recibieron lenguas angelicales y profetizaron? ¿No pasó eso? ¿Sí ve que no pasó eso? En ningún momento no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ojo por confundir la otra experiencia de Hechos 2. ¿Listo? Ojo con confundir la experiencia de Hechos 2, que es bastante diferente. Entonces, prácticamente cuando nosotros conocemos al Señor, somos sellados con su Santo Espíritu. Pero aquí, la pregunta que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia es: ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Que ya es otra cosa, ¿cierto? Bautismo ya quiere ser sumergido dentro del Espíritu Santo, lleno. Mejor dicho, cuando uno se mete, yo no sé cuántos han ido a la piscina. Amén. Y se sumerge uno y uno queda mojadito, ¿verdad? ¿Qué diferencia a cuando vamos y nos cepillamos? Solamente la boca, ¿cierto? Nos mojamos la boca, ¿no? Ya, la cara. Pero es una gran diferencia entre bañarme la carita
a meterme en la piscina y quedar lleno, empapado, mojado. Sale uno a la piscina y todavía tiene que sacudirse. Pues eso tiene que pasarnos con el Espíritu Santo. O si no, no está pasando nada. Si es que de verdad recibieron el Espíritu Santo, tiene que reflejarse. Tienen que estar chorreando del Espíritu Santo, hermano. Y yo veo en este tiempo, en este último siglo y en estos últimos años, que la iglesia está seca. Seca, seca. No veo el Espíritu Santo por ningún lado. Aunque todo el mundo lo manifestamos. Manifestamos tenerlo. Ok. Entonces, ¿están entendiendo los niños? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? José. ¿Estás entendiendo lo que estoy enseñando? A mí me gusta enseñarle a los niños porque yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de él, yo entendía todo, pero uno se hace bobito. O dígame si no le pasa lo mismo. Uno está entre la charla de los adultos y así como la niña jugando con el muñequito, y está poniendo cuidado. Y está más atento que todos juntos. Y por eso me gusta dirigirme a los niños, porque el Señor quiere bautizar a los niños, quiere llenarlos. ¿Quién dijo que no se puede? Que solamente los adultos. ¿No se acuerdan cuando el Señor le dijo al profeta: va y me cumple esta misión? Y era un profeta niño, ¿cierto? Era un niño. Y no me digas que soy niños, porque lo que te mando que hagas, tienes que hacer. ¿Sí se acuerdan del pasaje? Que el Señor en una ocasión mandó a un profeta a un niño. Y no me digas que eres niño, que soy niño, porque irás y dirás todo lo que yo te mando que digas. ¿Han visto los niños predicadores en el internet? ¿Cuántos miran internet? ¿Se han visto los niños predicadores? ¿Se han visto los niños predicadores? A la edad así como es, que predica de una manera más tremenda que ni nosotros mismos. Por eso es que no quise que los niños salieran, porque quería enfocarlos a ellos. Quiero que ellos estén escuchando, porque en sí lo que les estoy diciendo es el preámbulo de lo que les quiero comentar. Quiero contarles la experiencia, es un testimonio que quiero compartir con ustedes acerca de lo que me pasó ahorita en la pandemia. Para mí la pandemia fue de una gran bendición, para mí. Para muchos fue de tragedia. ¿Para cuántos de ustedes fue de bendición la pandemia? ¿Y para cuántos sería de tragedia? ¿Ninguno sufrió tragedia en la pandemia? Bueno, para muchos fue una tragedia tremenda, porque quedaron muchas personas sin empleo, mucha gente no tenía que comer, mucha gente tuvieron que poner banderas rojas al lado de mi casa, de una casa de inquilinato, y allá había banderas rojas por todo lado del frente. Y entonces, antes de la pandemia, anhelaba mi corazón, esto que les quiero contar, no lo hago para vanagloria, porque de hecho la palabra del Señor dice que si oramos y si ayunamos, no le contemos a nadie, ¿verdad? Lo dice así. Entonces, ahí hay un acuerdo. Okay. Pero lo que quiero contar, no lo voy a hacer para vanagloria, sino para compartir con ustedes y contagiarlos de lo que me pasó a mí en la época de la pandemia. Estaba yo trabajando en la empresa de que cambiaba los semáforos, los controladores de los semáforos. Y bueno, fueron 2 años muy hermosos allí en aquella empresa. Me ha gustado predicar la palabra de Dios. Nunca me quedo callado. Siempre donde voy me identifico como cristiano. Y se da la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Me encontraba con el caso de que la mayoría de hermanos nunca predican en sus trabajos. No sé si aquí es el caso. Todos trabajan acá, ¿cierto? Allá en sus trabajos saben que ustedes son cristianos. ¿Sí? 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 ¿No? No, tranquilo, si dicen no saben, tranquilo, no le ven, porque estamos aprendiendo. No trabaja. ¿No trabaja? Ah, bueno, no trabaja. ¿Usted trabaja? ¿En su trabajo sabe que usted es cristiano? Muy poquito, ¿no? Es bueno que todo el mundo se entere. Es bueno que todo el mundo se entere. Hermana Nancy, ¿su trabajo saben que es cristiana? Yo a todo el que puedo hacer la oración, orar y decidir y mostrar la palabra de Dios, lo hago. Amén. ¿La hermana trabaja? No trabaja. ¿En su casa, en su barrio? ¿Todo el mundo sabe que es cristiana? Bueno. ¿La hermana trabaja? Sí. Bueno, correcto. No les digo esto para acosarlos.
como digo, quiero compartir lo que quiero compartir para motivarlos y estimularlos. Y para contarles que me llena de ingratitud, porque así como yo estuve en aquella empresa y me encontré los hermanos secretos, ¿sí saben? Agentes secretos del cielo, donde andan por aquí y por allá, pero nadie sabe que son cristianos. Por la misericordia de Dios, me gusta compartir la palabra de Dios, se me facilita. Y de esa manera detectaba que varias personas eran cristianas, pero nadie sabía. ¿Qué hacía? Entonces yo predicando, me identificaba, soy cristiano. Entonces cuando ya les decía que yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Y a qué iglesia pertenece? Entonces ya empieza a haber un diálogo, entonces ya sabía que fulano tal era cristiano. Ok, ya tengo uno detectado. Entonces bueno, después por allá en otro grupo, porque nos movíamos en grupos por todo Bogotá, fueron 1200 semáforos. Entonces nos teníamos que estar moviendo y nos cruzábamos entre cuadrillas, ¿sí? Entre personas. Entonces iba conociendo personas en diferentes lugares, y así fui detectando un hermano por aquí, detectando otro hermano por allá, y detectando otro por allá de la secreta. Entonces cuando en algún momento nos encontrábamos, entonces yo decía, venga hermano, le presento aquí a este hermano que también es hermano, o a otra hermana, a la ingeniera también que era de la secreta también, pero también hermana, mire, ella también es cristiana, y así sucesivamente. Y fui armando un grupo, ¿sí? Porque ellos todos están en la secreta, ¿sí ven? Y uno le pregunta, ¿cuántos años llevan? 5 años, 2 años, 3 años, pero no les gusta manifestarse. Supongamos que no sepa predicar, pero pueden decir yo soy cristiano. Entonces cuando ya usted dice yo soy cristiano, entonces ya le empiezan a preguntar. Ahorita nos comemos otra vez. Bueno, ok. Entonces, estando yo en ese lugar, me anhelaba ayunar y orar, porque el ayuno tiene poder y la oración también. Pero el ayuno es una ametralladora tremenda que acaba con demonios y con obstáculos y con todo eso. Entonces deseaba ayunar, pero el tiempo no me lo daba, el trabajo uno muchas veces no le permite, ¿cierto? Cuando trabajamos en empresas es complicado. De repente viene la pandemia, el gobierno dice, todo el mundo a su casa en 40 días. ¿Qué hace usted en 40 días? ¿Qué podemos hacer en 40 días? Va, retiende las camas, recoge el mugre y ya quedamos manipulados, ¿cierto? Entonces cuando pasó ese día yo, ahí está mi oportunidad de hacer lo que anhelaba, orar y ayunar. Ayunar, porque orar sí lo hacía, pero ayunar no. Empecé a ayunar. Se despertó en mí algo tan bonito, ese anhelo de ayunar, pero en ese estar orando y ayunando se despertó en mí algo tan bonito, esa misericordia por la gente, ese amor por la gente, esa tristeza de saber que había mucha gente aguantando hambre, ese amor, esa misericordia, ese querer hacer algo por el prójimo que estaba en una situación crítica, ¿sí ven? Porque hubo mucha gente que quedó en una situación crítica. Es decir, el mundo fue revolcado y unos quedaron patas arriba y otros patas abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan sí o no, o digan no estoy de acuerdo. Bueno, fue un revolcón. Pero en ese revolcón, como le digo, voy en ese transcurrir de consagración, en el cual Dios me inquietó y empecé a sentir misericordia. Dios mío, y oraba ese Señor, Dios mío, tenga misericordia de la gente que está aguantando hambre, de los niños, de la gente pobre, Señor, súpleles de alguna manera, Padre Santo. Pero era un amor puro, o sea, no era fingiendo o ahí como por rellenar el espacio de oración, era algo aquí en mi corazón, pasión por las almas, por aquella gente que está en necesidad. Y así fue día tras día, ayunaba 2 días, descansaba 1 para reponerme y así sucesivamente. Pero en ese empeño de buscar a Dios y en ese amor por la gente. ¿Listo? Luego pasó los 40 días, luego hubieron como otros 20. Bueno, pasó el momento de la pandemia cuando ya dieron opción de trabajar, que ya empezamos a trabajar de a poquito. Yo trabajo en construcción, haciendo arreglos locativos. Entonces ya me dieron un trabajito por ahí cerquita de la casa, por ahí en Yomas me dieron un trabajito. Y yo comparto mucho la palabra con esa señora, o con la mayoría de mis clientes comparto la palabra. Pero específicamente con esa señora he compartido muchas veces la palabra de Dios. Y en esta ocasión voy a hacer un trabajito pequeño y me dice la señora, Tomasquito, venga, oremos con Andresito. Andresito es el hijo de él. Andresito, pues le dice Andresito por cariño porque es un muchachote así grande, así como le van.
por Nivial. Pero ella le dice a Andresito, quiero que oremos por Andresito, ya que usted está aquí, don Marquito, venga, porque ya hemos compartido la palabra de Dios y le gusta que le hable de Dios. Entonces, listo. Abrimos Hechos 2, siempre he compartido eso con todos, hermanos y no hermanos, con todas las personas con que hablo. Me gusta Hechos 2, porque ahí es donde está la esencia del poder de Dios. Entonces leímos, le digo, mire Andrés, este era el pasaje que yo le comentaba. ¿Se acuerda las experiencias que yo le conté? Yo le decía a Andrés, porque con ellos compartí las experiencias cuando yo recibí el Espíritu Santo hace 40 años, que fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces los enfoco con la lectura que leímos y le dije, acuérdate que yo le conté un testimonio. Listo. Ellos tienen una droguería y él tenía que, atienden por turno, entonces él tenía que ir a la droguería a atender la droguería. Entonces, pues lógicamente que solamente leímos, les mencioné esto y les dije, vamos a hacer una oración de gratitud a Dios por la palabra de Dios. Ok, todos están atentos a lo que estoy contando, ¿cierto? Sí. Entonces, estoy hablando con la señora, con el niño, hacemos una oración, simplemente dije, Señor Dios mío, te doy gracias, estamos con misericordia por la lectura de la palabra de Dios, cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, en mí. Así, o sea, fíjense bien, yo ya había recibido el Espíritu Santo hace muchos años. ¿Quiénes hablan en lengua acá? ¿Quiénes han hablado en lengua allá? ¿Ninguno? ¿El que haya hablado? Correcto. Ustedes saben que después de que uno recibe el Espíritu Santo, uno cuando está orando, uno habla en lenguas, pero para y puede hablar en español, es decir, el Espíritu Santo le da a uno la oportunidad de coordinar esa parte, de hablar en lengua si quiere y modularla al español, ¿cierto? O sea, uno tiene el control. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y hace muchos años me pasaba eso, yo oraba y hablaba en lengua y paraba todo. Pero en este momento, el Espíritu Santo viene sobre mí en quebrantamiento y en lenguas delante de dos personas que no entienden de eso. ¿Cómo lo ven? Porque si yo hablo en lenguas delante de ustedes ahorita, no importa, todos sabemos que Hechos 2 lo dice y que es para nosotros la promesa, ¿cierto? Y bueno, nos gozamos y nos alegramos y entendemos y nadie critica. Pero delante de dos personas que nunca han visto esa manifestación, me pareció asombroso. Inclusive pensé que de pronto iba a dar un mensaje, pero no. De hecho, pues el muchacho acabó de orar porque él lo que quería era ir a atender la droguería. Y acabó de orar y yo estaba tomado por el Espíritu Santo en quebrantamiento y en lenguas. Y yo no quería que se parara la oración, pero como ellos no entendían eso, ellos hicieron su oracióncita pequeñita y él de una vez se paró y dijo, mami, me voy. Y yo quedé ahí, tomado por el Espíritu Santo. La señora estaba al frente, como era en el comedor. La señora estaba ahí al frente y yo le digo, señora Turia, quita el Espíritu Santo, llorando y quebrantando. Quita el Espíritu Santo. Y ella también es muy sensible al Espíritu Santo, que no es cristiana evangélica. Me dice, sí, don Marquito, sí. Y bueno, lamentablemente, pues no, ahí quedó esa unción, esa experiencia que hubiera querido yo que se hubiera alargado, pero ellos no podían entender eso. Los niños me están escuchando, están atentos a la historia, la llevan, van canalizaditos porque sé que eso les va a servir. Listo, porque el Espíritu Santo también no quiere bautizar a ustedes, quiere llenarlo, ¿listo? Entonces, listo. Paró y él se fue y bueno, ¿qué más? Yo quedé llorando, la señora Turia también, y don Marquito y tal. Casi no podía ni parar, como un niño cuando está que no puede parar de llorar, así la presencia del Espíritu Santo. Los que han tenido esta experiencia de llorar en el Espíritu Santo, ¿saben? No sé si lo han vivido. Llorar en el Espíritu Santo es tan maravilloso, porque no es porque uno esté triste ni alegre, es el Espíritu Santo dentro de uno. Es una experiencia maravillosa. Por eso no los dejé salir con los niños, porque quiero que ellos van ahí, van aprendiendo y de pronto la maestra que eras tú. Ok. Porque sé que esta experiencia que les estoy compartiendo les va a ayudar, les va a motivar a buscar. ¿Qué pasó ahí? Ellos se fueron a hacer sus diligencias, yo me quedé haciendo el trabajo. Pero me quedó aquí, en esta partecita, acá, en todo el pecho, una sensación tan bonita de ardor. Un ardor, pero delicioso, era un ardor. Pero es como físico. Todo el día yo estuve con ese gozo y con esa sensación tan bonita. Y el Espíritu Santo me traía a la mente ese pasaje donde los discípulos le dijeron
los discípulos, iban por el camino dos discípulos, el camino de Emaús. ¿Cuántos han leído la historia del camino de Emaús? Iban por el camino de Emaús, de repente iban dos discípulos hablando de lo que pasó allá, que mataron a Jesús. Se murió Jesús. Iban ellos diciendo, mire lo que pasó en Jerusalén, ay no, pobrecito ese señor que mataron al Señor Jesús, no sé qué. De repente se aparece Jesús, pero ellos no lo reconocen, ¿cierto? Estamos de acuerdo, no lo reconocen. Y dice, ¿qué es lo que platicáis? Entonces ellos dicen, es el único forastero que no sabe lo que pasó allá en Jerusalén, cómo mataron a Jesús, se lo crucificaron, era un hombre bueno, chévere, bueno. Y ahí agarraron la conversación. Y él les dijo, oh, generación, no era necesario que esto sucediera, no estaba escrito en los salmos, no estaba escrito en la Biblia, no estaba escrito aquí, allá. Era necesario que cumpliera esto, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí, hermano. Una vez más está aquí. Una vez más, hermano, está aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Usted lo puede sentir o no. Lo puede sentir, sí o no, hermano. Está en mí. Lo siento. Cada vez que comparto esta experiencia con la gente, el Espíritu Santo viene sobre mí porque quiere llenarlos a ustedes, quiere llenar a la iglesia, pero la iglesia está fría, la iglesia arrinconada del Espíritu Santo como si no existiera. La iglesia se ha olvidado que el Espíritu Santo nos fue dado para acompañarnos todos los días de nuestra vida, para sanarnos en momentos de enfermedad, para llenarnos, para hacer muchas cosas. Cada vez que comparto el Espíritu Santo viene sobre mi vida. Y les decía, hermano, los dos discípulos que iban por el camino de Emaús estaban hablando con Jesús. Jesús les habló las Escrituras, pero ellos no sabían que era Jesús porque el Señor no se dio a conocer, veló sus ojos. Cuando ya llegaron al sitio de la casa de los muchachos de los discípulos dijeron, quédate aquí con nosotros porque ya muy tarde él aceptó. ¿Sí se acuerdan la historia? ¿Vamos bien con la historia? ¿Vamos bien con la historia, niños? Esos dos discípulos invitaron al Señor Jesús a cenar, sin saber que era Jesús. Cuando Jesús parte el pan para compartirlos, se le abrieron los ojos y se dio cuenta que era Jesús. ¿Acordamos? ¿Nos acordamos? Que los discípulos en el momento en que partió el pan fue cuando Jesús le abrió los ojos y vieron que era Jesús y desapareció. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos cuando sucedió eso? Lo que han leído la palabra del Señor. ¿Qué dijeron ellos? Inmediatamente, ¿qué dijeron? Hermano, ¿qué dijeron los discípulos? Tan pronto pasó eso. Abrió sus ojos, vieron que era Jesús y desapareció Jesús. ¿Qué dijeron ellos? ¿La hermana se acuerdan? Dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él abría las Escrituras delante de nosotros? ¿No ardía nuestro corazón? Pues esa experiencia que ellos tuvieron allá, yo la tuve allí. Todo el día me ardía el corazón, pero de una manera deliciosa. No era un ardor doloroso, era delicioso. Todo el santo día. Entonces, ¿ven lo importante? ¿Ven lo importante que es el Espíritu Santo para nuestra vida? Y cuando sucede esto en nuestra vida, ¿qué pasa? Usted tiene problemas, no le importa. Está enfermo, no le importa. Miren, lleva una vida normal igual que la de todos los mundos, luchándola y bregándola, pero cuando usted tiene esa experiencia, ya no importa que venga, usted está gozoso con el Espíritu Santo ahí, con ese ardor en el corazón de alegría, de felicidad, la presencia del Espíritu Santo ahí. Entonces tuve esa experiencia y el Espíritu Santo lógicamente me trajo rápidamente ahí el pasaje y ahí estuvo todo el santo día. Al otro día me voy para la casa de mi hermana a contarle la experiencia. Entonces estaba mi cuñado Roberto y mi hermana Cecilia, lo senté, le dije, Roberto, Camilo, siéntate un momentico, ¿quién siente?
Porque desde allá hasta esta época he hecho lo que estoy haciendo con ustedes, compartiendo esta experiencia, que les va a ayudar a mucho. Les dije siempre, lo senté. Les dije, miren lo que me pasó, estaba doña Tulia, y les cuento lo que les he contado a ustedes. Les dije, y leímos Hechos 2, y empecé a orar, y el Espíritu Santo vino sobre. Cuando yo le estoy contando eso, digo, y el Espíritu Santo vino sobre mí. Vino otra vez sobre mí el Espíritu Santo, sin quebrantamiento, como lo ha hecho ahorita. Una permanencia de la presencia de Dios en mi vida. Pero todo tiene una raíz, ¿verdad? ¿Dónde estaba la raíz? Allá, cuando en mi corazón dispuse buscar a Dios, que fue antes de la pandemia, deseaba meterme en oración y ayuno. ¿Cuántos ayunan aquí? ¿Cuánto le gusta ayunar? ¿Cuánto ayuna usted, hermana, mínimo? Todos los días en la semana un día. Todos los días. Muy bien, la felicito. ¿Vale? Hay gente que hace medio día de ayuno. Es bueno, pero es mejor ir o sea, como por casos excepcionales, medio día, pero yo les aconsejo ayunar todo un día y entregar en la tarde. ¿Listo? Que haya una costumbre de estar ayunando un día, que es lo mínimo. ¿Listo? ¿Cuánto es lo mínimo que exige el Señor de oración en el día? ¿Cuánto? 2:40 minutos, dice el hermano. ¿Cuántos? Vamos a preguntarle a los niños. ¿Cuánto tiempo debemos orar? A ver, la niña, ¿cómo se llama? ¿Me interpreta? Luciana. La niña Luciana. ¿Usted sabe cuánto tiempo debemos orarle a Dios, hablar con el Señor? 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos de tranquilidad. ¿Cuánto tiempo debe orar un niño o una persona a Dios? 1 hora ofensiva. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. 1 hora. 12 horas. No, en el día. Porque si ora todas las 12 horas no se pisa. ¿Cuánto tiempo debe orar un niño en el día? 5 horas, listo. Muy bien por la respuesta. Eso es bueno, esto es bueno. Están preguntando, se le va ejercitando la mente y van a aprender. Lo mínimo que el Señor exige, ¿no? Está bien la respuesta, ¿no? Porque el hermano dice 2 horas y 40, pues entiende. El que puede hacer sobrar 2 horas y media, chévere. Pero como hay mucha dificultad, entonces el Señor exige, mínimo nos admite 1 hora. Y hermano, ¿y cómo sabemos eso? Cuando el Señor se llevó a sus discípulos, los más duros, los más tremendos en el discipulado, que eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Eran los más tesos. Entonces, venga Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme a orar. No se llevó a todos, se llevó a los 3 más duros, ¿cierto? Acompáñenme a orar. Los debo orar, oren ustedes y yo oro allá. Se vino el Señor y oró. ¿Qué pasó cuando regresó? Se encontró durmiendo. Exacto, llega el Señor, oró 1 hora y dice que oraba. Mire cómo oraba el Señor. Póngale cuidado, a ver si logramos alcanzarlo a él. Dice que oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Se acuerdan? Así, con esa intensidad debemos orar. Oró 1 hora y viene a ver a los muchachos, a sus discípulos. Los encontró durmiendo. Levántense, oren para que no entren en tentación. ¿No habéis sido capaz de velar conmigo 1 hora? De ahí saco yo deduzco que lo mínimo que el Señor exige es 1 hora, porque les digo, no habéis sido capaz de velar conmigo ni siquiera 1 hora. Entonces vamos a dejarlo en que lo mínimo que el Señor nos acepta es 1 hora. Se vino, bueno, oren y velen para que no entren en tentación. Bueno, oren. Y aquí el Señor con grandes gotas de sangre y clamando en su corazón, sintiendo dolor por las almas, sintiendo la oración a él allá. Cuando vuelve otra vez, allá dormidos, posteados. ¿A cuánto les pasa que se postean cuando están durmiendo? Cuando están orando. Cuando están, sí. Ay, dije al contrario, ¿cierto? Lo felicito porque estaba una jugada, yo dije al revés. ¿Cuántos se duermen cuando están orando? A mí me pasa. Y es una acción diabólica. A mí Tenemos cuando que me pasa estar. eso, me voy para el baño y me echo agua y sigo. Sí, tengo que echarse agua, lo que sea, pararse, hacer ejercicio, yo no sé. Bueno, pero el Satanás trata de dormirnos porque sabe que lo derrotamos con la oración. ¿Sí ven? Y efectivamente vuelve, y bueno, otra vez durmiendo, y él vuelve otra vez orando con intensidad y vuelve.
¿Cuántas horas oró el Señor Jesús cuando llevó a los discípulos? Fue 1 hora y vino y lo encontró durmiendo. Fue otra hora y vino y lo encontró durmiendo. Fue otra hora y vino y lo encontró durmiendo. ¿Cuántas horas oró el Señor? 3 horas. ¿Se lo dijo? ¿Qué dijo ella? 3 horas. 3 horas oró el Señor. ¿Cuántas horas oró el Señor? 3 horas. ¿Cuántas horas oró el Señor? Vuelvo y repito. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? 3. Listo. Ahora viene alguna pregunta. ¿Cuántas horas durmieron los discípulos? Toda la noche. Toda la noche. 3 horas. ¿Sí? 3 horas oró el Señor allá y las 3 horas que regresó lo encontró durmiendo. 3 horas durmieron los discípulos y 3 horas el Señor orando. Tremendo. ¿Qué pasó? Cuando Pedro le dijeron, tú eres también discípulo, yo le digo, ay no. Un miedo tremendo. No puedo soportar la prueba de decirle, ¿es usted cristiano? ¿Es evangélico? No aguanta, hay mucha gente que no. ¿Es usted cristiano? Por ahí voy a la iglesia ahí por ahí de la señora Nelly, por ahí, pero así que me metan, no. Y viven así, temblando, ¿cierto? No fueron capaces de soportar esa pregunta, mucho menos ser crucificado. Pero como el Señor sí oró con intensidad, lo cogieron, lo maltrataron, lo crucificaron y aguantó. Porque solamente se aguantan las pruebas con oración y ayuno. Ahí estaba orando 3 horas, pero el Señor había ayunado 40 días, 40 noches, orando y ayunando. ¿Dónde estuvo la resistencia del Señor, hermana? En oración. No repite la pregunta. Tranquila, muy bien. En la oración y en el ayuno. Si él no hubiera ayunado 40 días y 40 noches, no hubiera aguantado, porque con sola oración, esa prueba de esa magnitud no la aguanta. Entonces, nosotros vamos a tener pruebas muy difíciles. Hay algunas pruebitas ahí chiquiticas que con oración, 5 minutos de oración, mandamos al demonio por allá. Pero las pruebas chiquiticas, pero cuando son grandes, ¿qué? Son con ayuno y oración. Con oración y ayuno, la única. Por experiencia se lo digo. Por eso les dije, quería compartir eso porque sé que va a ser de mucha ayuda. Cuando ustedes se acuerden, ahorita se van por allá para su casa, si se acuerdan del hermano Marcos, San Marcos, para que acuerden, no olviden mi nombre, Marcos, de que es una evidencia que el Espíritu Santo está ahí y quiere llenarnos. ¿Cuándo me llenó el Espíritu Santo? Cuando yo dispuse mi corazón. ¿Cuándo los va a llenar a ustedes? Cuando dispongan su corazón. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién? ¿Para Dios? No, la promesa es un regalo que Dios prometió, es algo que Dios prometió para su pueblo, ¿cierto? Entonces es para usted. ¿Sí me explico? El bautismo del Espíritu Santo es un regalo. Permítame, préstame y déjame vuelvo. Vamos a decir que este es el bautismo del Espíritu Santo y el Señor promete y dice, bueno, yo tengo este regalo para ustedes. ¿Quién lo quiere? A ver, sí. Entonces dice, sí se lo voy a dar, pero necesito que preparen su corazón y el que se prepare, ahí le doy el regalo, pero que corte juicioso, no para todo el mundo, para que corte juicioso en oración y ayuno. ¿Sí bien? Entonces cuando ya yo oigo y vamos a hacer de cuenta que yo soy el Señor y estoy mirando aquí todos, mirando cara, y están todos juiciosos, ya. Hermana Clemencia, entonces yo estoy aquí, la hermana Clemencia está en el nivel que necesito. Claro, oración y ayuno, lectura bíblica, se congrega juiciosa, colabora, predica la palabra de Dios y la hermana orando allá, hágase ahora. Ahí tiene tu regalo. Ahí tiene lo que le prometí. Es un regalo de Dios para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces, gracias por el regalo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? En Hechos 2, ¿qué pasó? Todos saben el pasaje de Hechos 2, ¿cierto?
Bueno, como algunos de pronto no lo saben, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿En qué lugar estaban unánimes juntos los discípulos? ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Cómo, mano? Que no le escucho, perdón, que no le escucho, no sé si es por el eco. El lugar donde estaban todos unánimes juntos, un lugar así como este, pero tenía un nombre. Hermano, ¿ustedes lo saben? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De la voz? No. La hermana sabe, me da la sensación de que hermana. Me van a vivir, mejor dicho, sáquelo de la duda. Es un nombre muy conocido. Un nombre muy conocido, porque se están pegando en el examen más pequeño, en la pregunta más fácil. Se llamaba aposento alto. Bueno, aquí más adelante dice, vamos a buscar donde ellos se reunían siempre en el aposento alto. En Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, etcétera, etcétera. El aposento alto era el lugar donde ellos solían reunirse a orar. Y habían 120 personas ahí. O sea que yo más o menos me imagino que es un lugar como este, que caben 120 personas. ¿Sí ven? Y estaban todos de una manera unánime. ¿Cómo estábamos ahorita antes de hacer la enseñanza? Estaban dispersos, la mano por allá, por allá, los niños, por allá, los niños. ¿Será que así se puede manifestar el Espíritu Santo? No. Dice, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Como yo hoy estoy aquí de invitado, procuren cada vez que se reúnen y si el grupo es pequeño, acérquense. Bueno, claro que es respetable lo que el pastor vaya indicando, pero para mí es muy importante cada vez que yo enseño, algo que el grupo esté así unido. Porque la Biblia dice, estaban todos unánimes juntos, y habían 120 personas, entre ese estaba ¿quién? La Virgen María, y todos los discípulos, y todo el mundo estaba ahí, 120 personas en un aposento alto, aquí lo dice, para que no queden con la duda. Entrados vieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ahí estaba la madre de Jesús también, metida en el grupo de los que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? En el aposento alto. ¿Cómo? Todos los 120 personas. Entre esas, ¿quién estaban? La Virgen María, la Madre de Dios, también necesitó ser llena del Espíritu Santo. Increíble, era la Madre de Dios, pero todos. Cuando creemos, toda persona que entre de aquí, de allí, todo, negrito, bajito, gordo, flaco, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ok, ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para hacer milagros y prodigios sobrenaturales. Amén. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De ahí la razón por la cual la mayoría de hermanos, recuerden lo que lo estoy diciendo, miren, tiemblan. Les da miedo predicar la palabra de Dios. Y me encuentro con ese detalle en todo lado, donde me encuentro hermanos. En todo lado me encuentro con ese pequeño problema. ¿Por qué las bancas están solas? Estaban empezando los discípulos. Era el primer día cuando Pedro dio su primer mensaje, ¿cierto? Es la primera vez que dio el primer mensaje. ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer mensaje de Pedro? La del hermano le va a hacer cuatro. ¿Cuántas personas? Ok. ¿Cómo es que se convierten 3,000 personas? Con la predicación de un hombre que era pescador,
que era miedoso. ¿Se acuerda cuando ella le dijeron, usted también pertenece a los grupos de Jesús? Yo, no, ¿qué va? Que sí, usted habla como él, como ellos. No. Sí, yo he visto que usted está con ellos. ¡Ay, maldición, que no! ¿No dijo eso Pedro? Hasta el curso de ahora. Se puso a maldecir para que... A maldecir, pero maldición que no me metan allá entre el grupo de los evangélicos, no, que yo no voy, yo voy de visita, yo voy por desaburrir, me voy por ahí por cantar y danzar y mover la banderita y todo, pero tampoco. Ahí estaba un Pedro miedoso, ¿cierto? Ahí en ese patio estaba Pedro miedoso, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ahí en el patio, ¿quién estaba? Pedro el miedoso, ¿cierto? Ay, no, yo no soy cristiano. Listo. Ahora vamos a verlo en la otra plataforma, donde Hechos 2, cae el Espíritu Santo sobre todos. ¿Cuántos? 120 personas. Todos empezaron a hablar en lengua. Bueno, se acerca la gente, todos los ¿se acuerda que estaban como en un mundial? ¿Sí se acuerda que estaban como en un mundial? Lo trato de simbolizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿sí saben qué pasa cuando hay un mundial aquí en Colombia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un mundial? Si vienen toda la gente por allá de la China, de Estados Unidos, de Japón, de Venezuela, todo el mundo a mirar el mundial, ¿cierto? Todo el mundo, mucha gente de todos los países está ahí la gente, y eso es muchísima gente, y claro, la gente aprovecha para vender. Ok, entonces había un día de Pentecostés donde ese día estaba gente de todo el mundo, lo dice, ¿verdad? Y entonces, claro, llega el Espíritu Santo y ¡pum! Dice que hubo un estruendo. Bueno, vino un estruendo y le mataron al niño. ¡Uy! ¿Qué pasó? Pero un estruendo y un viento. Fue sin querer, queriendo. Bueno, entonces viene el golpe y mire la estrategia y la sabiduría de Dios tan bonita. A mí me gusta leer mucho esa estrategia, ese pasaje, porque estaba como en el mundial todo el mundo, ¿cierto? Al haber una bomba, ¿qué pasa? Todo el mundo, todos acudimos. Uy, ¿qué pasó allá donde don Carlos, vamos, y vinieron todos los vecinos. Vamos donde don Carlos y la señora Neri, yo creo que le está destruyendo la casa una bomba por allá. Todos los chimosos, apareciendo los chimosos. Listo. Viento recio, como viento de agosto, es decir que se despeluca uno. Creo que ese viento silbado. ¿Te has visto que en agosto silba el viento? Listo. Y vienen y entran, ¿y qué es lo que primero ven? Todos los que vinieron al mundial, y vienen aquí donde el hermano Carlos, y 120 personas, y están orando, y algo que vieron específicamente, visualmente. Ya escucharon el ruido, sintieron el viento recio, pero vieron algo especial sobre ellos. ¿Qué era? A ver, le pregunto a la hermana. ¿Qué? Fuego. Lenguas de fuego sobre su cabeza. 120 lenguas de fuego, porque habían 120 personas, parecían velitas, ¿verdad? 120. Y entonces cuando ya, fíjate la estrategia del Señor. ¿Cuál era la estrategia del Señor? Mire, creo que a usted le ha pasado, si lo hacen, que ustedes invitan a sus vecinos, a sus amigos, para que vengan a la iglesia y no vienen. Pero si estallara una bomba aquí, eso se llena gente. Se llena. ¿Sí ven? Entonces la estrategia del Señor fue atraer a la gente. Ya cuando los tuvo ahí juntico a todos, entonces el apóstol Pedro, que también ya estaba lleno del Espíritu Santo, se le quitó el miedo. Y no crea que es fácil hablar delante de 120 personas. ¿Quiénes han hablado ante el público así grande, bastante gente? ¿Algunos han tenido experiencia? Y ante poquito, ante 20, 30 personas. 10 personas. Más o menos en el Transmilenio que va lleno. Y pues ya me quitaba ese miedo y pues el Espíritu es el que fluye, no porque no es el que habla, Dios es el que le pone todas las palabras. Exacto. Es decir, no es fácil hablar ante 10 o 20 personas que se ponen nerviosos.
Dios. Al comienzo sí. Y así pasa. Pero fíjese que Pedro fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Apenas fue lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar en lengua. Cuando llegó toda la multitud, dijo: bueno, aquí es donde me toca. Listo, todo. Vino y hizo esto. Por favor, hablen en lengua, pero bajito. Hablen en lengua, pero bajito. Y de una vez echó su primer discurso, el primero. Ahora, fíjese bien, eso uno para hablar delante de la gente uno ve como tímido, pero miren, más o menos me imagino cómo fue que Pedro habló, porque allá no existía esto. Ahí está. Entonces, están en un salón donde hay 120 personas y llegan 3.000 personas, me imagino todas cuadras por allí. Yo no sé cómo harían, la verdad siempre va a existir el signo de interrogación. Pero él tuvo que hablar tan duro: varones hermanos, esto que vosotros veis aquí no es el Espíritu Santo, es lo que el Señor nos prometió en Joel. ¿Se acuerdan de Joel? Y toda la gente, sí. ¿Cierto? Me imagino yo toda la gente ya, sí, nos acordamos. ¿Se acuerda que en Joel dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? ¿Se acuerdan? Entonces, sí. Pues eso es lo que está pasando hoy, aquí en este lugar, porque ellos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No existía el micrófono. Yo veo que la voz no me alcanza para que ustedes me escuchen, los cables y todo, pero yo no sé cómo él logró transmitir el Evangelio a 3.000 personas, aparte de esos 120 personas, de las 120. ¿Y qué pasó? Cuando le dio cuenta: sí, varones hermanos, si nosotros matamos a Jesús, la embarramos. Varones hermanos, ¿qué hacemos, hermano Daniel? ¿Qué hacemos? Hermano? Ahora, ¿qué hacemos? Ya la embarramos, no sabíamos que era eso. ¿Qué hacemos, mamá, varón? La gente se compugió de corazón y dijo: ¿qué hacemos? Es decir, llegó el mensaje llegó al corazón de tal manera que dijeron: sí, la barramos, ya que, pero bueno, ustedes lo saben todo. ¿Qué hacemos? Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis lo que están recibiendo todos estos muchachitos: lenguas de fuego y lenguas. Porque la promesa, según Joel, es para todos, para nosotros que hemos creído en Jesús, para vuestros hijos y para todos los que crean de aquí en adelante. Para todos es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta inicial es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué no se ha recibido? Sencillamente porque hay un error de cálculo, hay un error de doctrina. Cuando yo conocí el Evangelio, en ese tiempo se movía el Espíritu Santo así continuamente en la iglesia. Eso era el uno hablando en lenguas, el otro no hablando en lenguas. Y nosotros entramos al Evangelio como por cambiar de religión. Mi hermano había cambiado de religión, llegué yo, eso fue en Venezuela. Yo había venido aquí a Bogotá a la iglesia, y cuando me dicen: no, su hermano se convirtió, se volvió evangélico, y dije: pues yo también me meto. Entonces yo cambié de religión, supuestamente, pensé que era un cambio de religión. Pero cuando empezamos a asistir a la iglesia, y luego nos damos cuenta de que el Espíritu Santo hablaba, y que, oiga, que un hermano habla ya en lenguas y que el otro profetiza. Un día mi hermano tuvo unas experiencias y yo no fui ese día, me dice: no, pues me imagines que allá habló Dios. Entonces yo me imaginé Dios hablando aquí: hijitos míos, y la voz de Dios. Pues claro, ¿cómo así? No, pues que viene y un hermano habla en lengua, el otro interpreta y da un mensaje. Buenos días, amigo. Siga, se siente. Entonces, mi hermano me dice: no, que allá habla Dios y que hablan en lengua y que el otro interpreta y que eso es lo más de bonito. Y entonces ya en el próximo servicio, entonces yo fui. Al próximo servicio entonces yo fui, y claro, el Espíritu Santo se manifestaba y hablaba, y resulta que empezaron a enseñarle, a todos nos empezaron a enseñar: hermano, pídale al Señor el bautismo del Espíritu Santo, pídalo, que es una promesa para usted. Y listo, entonces empezamos ya que a orar y a ayunar para que el Espíritu Santo, y se hacían momentos de oración pidiendo al Espíritu Santo. Es decir, se oraba por una cosa, se oraba para otra, pero decíamos: bueno,
Vamos a orar media hora para los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo. Y se oraba, y se oraba. Y entonces pero eran oraciones así, sin timidez. Todos hablábamos así en voz alta, no importa que nos escuchen la oración, no, eso hablábamos sin vergüenza. Todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo, bautízame, bautízame, Espíritu Santo, aleluya, yo quiero que me bautice, Señor. Ahora, otros hermanos que ya tenían el Espíritu Santo, entonces oraban por los hermanos que no teníamos el Espíritu Santo. Bautiza, Señor, bautiza al hermano, bautízalo, Señor, bautiza a la hermana que se está viendo, aleluya, gloria a Dios. Entonces, no, eso es lo que quiero, que haya como dinámica para que no me vean. Y así se hacía, y el Espíritu Santo iba bautizando a los que no eran bautizados. Y así, en ayunos, en vigilias, en retiros. Y me acuerdo mucho, miren, para que vean por qué era importante compartir esto. La primera vez que yo vi eso tan bonito, en un retiro, en las horas de la noche, en el culto evangelístico, ya se hacía fuera de la bodega, se hacía el servicio y venían todos los hermanos del contorno, porque era en un retiro de 8 días, y se empezó a orar, todo el mundo en voz alta, y de repente una niña como la que está aquí presente. ¿Cuántos años tienes tú? 9 años. Me acuerdo mucho que era una niña, más o menos de esa edad de esta niña, que empezó a hablar en lenguas y empezó a llorar como me pasó ahorita a mí. Y era hablando en lenguas y llorando, y entonces, claro, todo el mundo estaba orando también en voz alta, y el pastor entonces ya tomó el control, dijo, hermanos, oren en voz bajita, y se dejó escuchar la voz de la niña, y la niña hablaba en lenguas, y el pastor, el Señor le daba la interpretación, lo cual me causó a mí mucho impacto. Por eso es que le dije, yo quiero que los niños escuchen esto. Porque de aquí en adelante ustedes le van a pedir al Señor, Señor Jesús, maravilloso Señor Jesús, tú eres lindo, tú eres maravilloso, yo quiero que tú me bautices con tu Santo Espíritu. Y si lo anhelan en su corazón, lo van a recibir porque ellos tienen un corazón limpio, más que el de nosotros. ¿Sí ven? Y me acuerdo mucho de esa experiencia, ¿sabe por qué? Porque entonces lo que hablaba esta niña en lenguas y lo interpretaba el pastor, habían varios mensajes. Pero entre esos, el Espíritu Santo sacando pecado oculto que había en la iglesia. ¿Sí ven? Porque en la iglesia hay mucho pecado oculto. Entonces el Espíritu Santo cuando lo saca, la gente tiene que arrepentirse. Y empezaba el Espíritu Santo, mire que aquí hay este pecado, que hay este pecado, que hay este otro, el Señor va revelando. Pero me acuerdo específicamente de algo que el Espíritu Santo habló y sacó a la luz. Y dijo el Espíritu Santo, a través de esa niña y con la interpretación del pastor. Dijo, aquí hay un hermano que ha querido matar a su papá. ¿Sí ve lo importante de que el Espíritu Santo se manifieste? Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que un hermano cristiano, evangélico, que quiere matar a su papá? Sí, sucede. Pero el Espíritu Santo está listo para precisamente sacar eso a la luz para que el hermano se arrepienta y sea salvo. Y claro, entonces yo estaba, lo que le digo, era una experiencia tan bonita, la primera experiencia donde yo veo una niña hablando en lenguas y profetizando. Y sí, Señor, allá pasó un hermano. Sí, hermano. Él pasó allá delante de todo el mundo y lo declaró. Sí, hermano, yo he querido matar a mi papá porque mi papá maltrata a mi mamá, la coge a pata, me enciende, le pega. Y yo lo quería matar. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo importante? El Espíritu Santo hizo eso ¿para qué? No para avergonzar al hermano, ni para decir, ay, es que evangélico y que... No, todos estamos expuestos a caer. Pedro la embarró, ¿cierto? Pedro negó a Jesús. Tomás fue incrédulo, ¿cierto? No creyó. Y a través de la palabra de Dios en Hechos, nos damos cuenta que muchos se volvieron atrás, ¿verdad? Todos estamos expuestos a caer, todos, nadie puede decir que aquí es santo, nada. No. Entonces este hermano pasó allá y pidió perdón a Dios y dijo el motivo por el cual él quería matar a papá. Pero todo eso se logró a través de la llenura del Espíritu Santo dentro de una niña que tenía más o menos 9 años. Ahora sí se dan cuenta por qué es importante la llenura del Espíritu Santo que tenemos que pedir. Mi intención hoy, que Dios me dio la oportunidad de venir a compartir esto, es que ustedes todos los días empiecen a orar más y más y ayunar. Saquen el tiempo al ayuno, ¿sí?
Y pida al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Es un regalo para mí, yo quiero que me lo des. Yo quiero que me lo des. Espíritu Santo, por favor, límpiame. Señor, ayúdame a corregir esto, aquello, este pecadito, este otro. Resentimiento, por favor, miren los resentimientos. Porque en este lapso que el Señor me permitió de meterme con el Señor, me di cuenta qué cosas nos afectan. Y si hay algo que nos afecta en la vida espiritual para que el Espíritu Santo no acceda a nuestra vida, es el resentimiento. Fácil, eso resentirse no es nada complicado. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía un amigo que él me enseñó la cerrajería, me la enseñó gratis. Me dijo, pegue conmigo una semana y yo le doy el almuerzo. Él lo hizo en señal de gratitud porque yo le había enseñado otras cosas. Listo, entonces llevamos una amistad bonita. De repente un día él me dice, Marcos, ¿por qué no me hace un favor? Me hace una reja, que yo le puedo dar mi carro. Listo, yo le hice la reja, dejé mi trabajo por hacerle el favor a él porque teníamos una buena amistad. Y vine con mucha briega, le hice la reja, se la entregué, él tenía que ir a entregar y luego él le pagaba y él me pagaba mi plata. Pues él fue, entregó la reja quedó perfecta, la señora quedó contenta, él cogió la plata, se la embolsilló, se la gastó en otra cosa y nunca me la pagó. Nunca me la pagó. Y yo le llamaba a José, digo, mi plata, no, lo que pasa es que tenía una deuda, entonces yo gasté esa plata, pero como me van a pagar otra allí, entonces yo se la repongo. Ah, bueno, listo, no hay problema. Pasó el tiempo, no me la pagaba. No, mano, lo que pasa es que el banco me estaba acosando y me tocó pagar una plata. Y pasó un año, y pasó y así, pasó, y nunca me la pagó. ¿Cómo estaba este corazón? ¿Cómo? ¿Cómo estaba este corazón? La palabra que él estaba diciendo, resentido. Este corazón estaba resentido porque ese amigo mío, que éramos muy buenos amigos, me hizo una embarrada esa que era como de 150,000 pesos, más o menos hace como 6 años. Viene a ser como 300,000 pesos actualmente. Entonces, duelen, ¿cierto? 300,000 pesos que usted ahorita se pierda, duelen. Y entonces me afectó mi corazón, pero entonces yo me di cuenta que eso me estaba afectando la vida espiritual. ¿Y qué hice? Les digo todo esto para que actuemos y no nos dejemos engañar del diablo. Fíjese bien. Yo he estado preparándome para ser salvo, para que si me muero ahorita cuando me vaya por allí, que no se sabe, entonces yo parta para el reino de los cielos, en paz con todo el mundo. Y he procurado no dejarme contaminar. Y entonces como yo vi que me estaba afectando eso, mi salvación, entonces un día lo llamé y le dije, ¿sabe qué, José? Le perdono eso de él. Pero no lo vuelvo a hacer con un buen amigo, porque usted sabe que yo he sido buen amigo con usted. De hecho éramos buenos amigos, nos compartíamos, nos enseñamos y bueno, chévere. Pero le dije, José, le perdono esa deuda, lo desato y listo, pero no vuelvo a hacer eso. Y lo hice para descansar mi corazón y quitar ese resentimiento. Y ahí he ido trabajando en esa parte del resentimiento. Tal vez ustedes ahorita pueden tener un resentimiento con alguien por alguna cosa. Resentimientos llegan como un tenaz. Resentimiento en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Resentimiento con el vecino porque me echó la basura al frente. Resentimiento porque iba en el bus y me pisó. ¿No han visto las actitudes de todo el mundo? El otro día vi cómo se iban a agarrar porque estaba el muchacho en la entrada del Transmilenio, abrió el Transmilenio en la puerta, entró los pasajeros y claro, como él estaba así, pues ¡pum! Y de una vez que no sé qué, que hijo de tanta, que no sé cuánto. Imagínense, de una vez ahí está el resentimiento, la ira, el pecado que nos contamina y no nos damos cuenta. ¿Sí ven? Entonces, como sabemos que nosotros, si queremos llegar al reino de los cielos, debemos ser como una bolita de cristal blanquita y transparente, ¿cierto? Procuremos no dejarnos contaminar con todas esas cosas porque nuestra salvación está en juego. Y el Señor Jesucristo está ya a una línea de estar con nosotros, de venir a llevarnos. Amén. ¿Están contentos? ¿Están pensativos? ¿Están pensando cómo van a orar a ayunar? 40 días, 40 noches, bueno. Porque el Señor le ponga en el corazón. Entonces es importante la llenura del Espíritu Santo. He estado transmitiendo este mensaje desde la pandemia para acá, desde que el Señor me llenó de esa manera tan bonita. De hecho, ha mermado esa unción después de que ya empezó la vida común. Como nos damos cuenta, la pandemia hizo que mucha gente se despertara y empezara a orar. ¿Sí ves? Se formaron grupos de oración en todas las denominaciones. Lo vimos por el internet, lo veíamos por donde los vecinos. Yo iba a un vecino que tenemos un grupo de oración en nuestra iglesia, cualquiera que fuera, católica, evangélica, testigo de Jehová, lo que sea. Pero todo el mundo se enfocó en orar, ¿cierto?
Oh, qué chévere, Señor. Entonces yo sé que en el reino de los cielos le puso contento con esa actitud. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Con esa actitud el Señor se puso contento. Pero pasó la pandemia y ahorita ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo ahorita? Está peor que antes de la pandemia. Abrieron tabernas por donde quiera, por todos lados, mundos pecaminosos. Vamos por allí por la 19, por la 22, por todos lados de prostitución, homosexualismo. ¿Cómo está ahorita el Señor? No, por un momento hubo un momento de arrepentimiento en el mundo y el Señor se alegró. Pero pasó la pandemia, se activó el mundo otra vez y el mundo está peor que antes de la pandemia. Y si no nos ponemos pilas a nosotros, nos manchamos, nos contagiamos del pecado en vez de contagiarnos de las cosas de Dios. Yo vine aquí con el fin de contagiarlos a ustedes del Espíritu Santo. Que nazcan ustedes ese amor, ese deseo que vino en mí. Mire, está tan bonita esa experiencia, mire. Entonces, listo, me pasó eso, ¿no? Tengo la experiencia ya. Vengo y le cuento a mi hermana, y te estoy contando a mi hermana, cuando el Espíritu Santo viene, también en el momento en que le estoy contando, como lo hice con ustedes, lo mismo. Nos fuimos a visitar al otro día a una muchacha que necesitaba palabra, que necesitaba aliento. Con mi esposa nos fuimos y ya casi habíamos orado como 2 horas hablando y motivándola. Inmediatamente también vino el Espíritu Santo en ese momento. Era un fluir continuo. Nos fuimos a visitar a un muchacho que salió de la cárcel, un amigo casi familiar. También yo le dije, Richard, yo vine aquí a hablar de la palabra de Dios, no sé qué es lo que quiere, no me interesa si usted por qué motivo estuvo 18 años en la cárcel, no me importa, pero lo único que sé es que Dios le ama, dándole el mensaje, y también el Espíritu Santo ahí. Y me arrollé a orar, y el Espíritu Santo ahí. Pero la parte más poderosa que me impactó, un domingo, que me arrollé a orar, no lleva ni 5 minutos, y el Espíritu Santo me tomó en diversidad de lenguas, como 10 lenguas. Ustedes han visto, ustedes han cambiado un radio, cuando prende el radio y lo cambian de emisora, que hace cambia y se nota el cambio de emisora, es decir, cambia el personaje. Eso lo viví yo, como 10 cambios de lenguas. Increíble, pero algo más increíble. Hablaba yo diversidad de lenguas, pero no podía hablar en español. Es lo que yo le decía a la hermanita. Y la hermana que saben que uno puede modular, yo puedo hablar en lenguas y de repente puedo seguir hablando en español, modular. El Espíritu Santo le da la opción a uno de modular. Pero en este momento el Espíritu Santo me sometió con tal intensidad que no me dejaba hablar en español. Pero lo que me maravillaba a mí que era que yo podía pensar en español, pero no podía gesticular en español. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que yo pienso en español y no lo puedo hablar y yo he tratado de hablar en el solo lengua. Entonces en ese momento el Señor me permitía ir a la Torre de Babel, ¿se acuerdan? La Torre de Babel. ¿Sí? La Torre de Babel. ¿Qué pasa en la Torre de Babel? Allí Dios confundió las lenguas. En aquel tiempo solamente se hablaba colombiano. Solamente hablaba un idioma y el Señor vino y puso varios idiomas para que ellos no entendieran y no siguieran haciendo esa torre. Entonces el Señor, cuando me tenía así tomado en el espíritu, me permitía entender, claro, esto fue lo que pasó en la Torre de Babel. Sometió a cada persona con su lengua y quién va a decir que no. Listo. Pero algo permíteme la hora. Perdóneme hermano. Pero es que era necesario compartir eso. Pero póngale cuidado. Por eso lo vi como. Pero ya, le acabo de contar eso. El Espíritu Santo viene sobre mí, pero el Espíritu Santo empieza a juguetear conmigo como si fuera un bebé. ¿Quiénes son madres aquí? ¿Usted les ha pasado eso? Que cogen al bebecito y le hacen así, miren. Le hacen así. Ay, que jugueteando con el bebé que le hacen cucheras así. ¿No? ¿Nunca han visto eso? La madre, en algún momento yo veía que la madre venía y cogía hermano, parece absurdo, pero el Espíritu Santo hizo conmigo eso. Y así jugueteaba conmigo como si yo fuera un bebé, hermano. Todas esas experiencias. ¿Cuánto tiempo duré hablando en lengua ese día? Medio día hablando en lengua, hermano.
Pero aparte, esa fue la parte que más me marcó. De mediodía, nunca había hablado mediodía en lenguas, tomado por el Espíritu Santo de una manera tan increíble. Pero lo tremendo es que en cada paso medio me arrollaba y ahí la intensidad del Espíritu Santo. Se fue mi hijo para allá, para Caquesa. Dije, cuando llegue ya me llama, estoy llorando y el Espíritu Santo me toma en lengua. Y yo digo, ya, ahorita me llama Daniel, ¿y cómo le contesto si estoy hablando en lengua y no puedo hablar en español? Bueno, me tocará, como él ya sabía que estaba pasando por esa etapa, digo, bueno, pues le contesto en lengua y ya sabe que estoy ahí tomado por el Espíritu. Pero de repente, ¡pum! Las lenguas pausan, pausó el Espíritu Santo y a los 3 segundos, el teléfono, Daniel. Papá, que ya estoy aquí. Pero si ve lo bonito del Señor tan preciso. Yo preocupado porque no voy a contestar que cómo hago, pero no, el Espíritu Santo me pausó para que yo pudiera contestarle la llamada a mí. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está dispuesto para llenar, pero nuestro corazón está lejos de él. El Espíritu Santo está cerca de nosotros, pero nosotros nos alejamos de él. El Espíritu Santo quiere llenarnos, cumplirnos con esa promesa, pero lamentablemente nuestro corazón está muy resentido, lleno de odio, lleno de pecado. Entonces, mi consejo a seguir, que yo lo estuve haciendo continuamente, todos los días desde la pandemia, para purificarnos, santificarnos, porque nadie es santo. Todos los días, Señor, perdona mis pecados, mis faltas, mis iniquidades, limpia mi corazón, mi alma, mi espíritu, lléname, Señor, Dios del cielo. Perdona los pecados de mi esposa, de mis hijos, Daniel, de Juan David, Richard, Danés, y orando por toda mi familia, para que el Señor los limpie, para que también ellos accedan a esa salvación. Hermano, ya vamos a orar para hacer el El amigo nos visita por primera vez, ya ve a Daniel. ¿Ya ve a Daniel? De hermano. Bueno, pues como llegó aquí, no sabía que era una persona. Bueno, gloria a Dios que haya participado en algo de la enseñanza. Como veo que están lejos, los invito a colocarse. Y lo considero